Muy buenos días, le habla Sandra Vélez desde el set de Arriba Bogotá. La invito a que escuche al doctor Carlos Francisco Fernández, editor de salud de Casa Editorial El Tiempo. Doctor, adelante. Bien, alcaldesa, estamos entonces ya confinados, llevamos confinados varios días gracias a la cuarentena obligatoria, luego del simulacro que usted decretó en la capital del país. No hemos llegado todavía al pico epidemiológico y hay personas que están pensando que esta cuarentena se acaba el 13 de abril. ¿Qué dice usted? Yo francamente creo que con la información que tenemos hoy, y el presidente y yo tenemos la misma información, no veo las condiciones para poder salir de cuarentena el 13 de abril. Primero porque, como ya lo dijo el señor ministro de Salud desde el día de ayer, él y yo sabemos, por la información de los epidemiólogos, que el pico de la curva de contagio va a ser posiblemente en mayo. Si es en mayo, porque vamos a salir de cuarentena en abril. Ese pico de contagio está previsto al nivel de contagio que tendríamos bastante contenido gracias a que estamos en casa. Si el 13 de abril salimos de casa, se va a disparar el contagio. Luego, si el pico iba a ser así, va a ser así. ¿Y qué sabemos de esta enfermedad? Que a las 2 o 3 semanas de contagio, eso se refleja en demanda de capacidad hospitalaria. Y sabemos que el 10% de los que se enferman, al 90% lo podemos tratar en casa, pero el 10% que se enferma va a necesitar hospitalización y el 5% va a necesitar UCI. Entonces yo te digo, hoy tenemos bajo contagio. ¿Gracias a qué? Gracias a que estamos en casa cuidándonos. No tenemos sino 391 contagiados, 47 hospitalizados y 21 en UCI. Lo que pasa automáticamente se acaba la cuarentena es que la gente sale, va apretada en Transmilenio, va en congestión en las calles, va en congestión en centros comerciales, en lugares de trabajo. Luego el contagio se va a disparar. Si se dispara a las 3 semanas, Bogotá ya no va a tener 1.000 contagiados. Va a tener 25.000. De esos el 10% va a requerir hospitalización, o sea, como 2.500. Y de esos el 5% de los contagiados van a necesitar UCI, o sea, como 1.250. ¿Dónde están esas UCIs? Hoy tenemos 300. Entonces nosotros solo podemos salir de cuarentena cuando tengamos instalada la capacidad que vamos a necesitar para atender el mayor contagio y la mayor enfermedad. Tenemos que tener 2.000 UCIs, hoy tenemos 300. Tenemos que tener 2.000 camas hospitalarias en Corferias, hoy tenemos 0. Tenemos que tener 200.000 pruebas de testeo, hoy tenemos 25.000. Tenemos que tener 100 equipos domiciliarios para atender a la gente que dejamos en casa cuidándose, hoy tenemos 21. Entonces, esto es lo que toca todos los días, y ayer nos reunimos con el señor ministro de Salud. Aquí todo el mundo está, ¿sabes?, arremangado trabajando. En el gobierno nacional, nosotros todos los días tenemos que verificar estos indicadores de capacidad hospitalaria, cómo van. Hasta que no estén, no podemos salir, porque lo contrario nos exponemos a salir, a generar mayor contagio, mayor enfermedad y mayor muerte sin tener cómo atenderla. Y nadie quiere estar en las imágenes que ustedes hoy están transmitiendo de Guayaquil, muertos tirados en las calles. A ese nivel está Ecuador. Alcaldesa. O como está España e Italia con más de 10.000 muertos. Tenemos que cuidarnos el tiempo que sea necesario e instalar la capacidad hospitalaria que vamos a necesitar para cuando haya más contagio. Alcaldesa, para hacer proyecciones serias sobre la evolución de la pandemia en la capital del país, necesitamos hacer más pruebas. ¿Cómo vamos en este tema? ¿Cómo vamos a aumentar el testeo en la capital? Ya compramos 200.000 pruebas, 100.000 las compró la Secretaría de Salud, 100.000 la compró la Universidad de los Andes. Pero el primer paquete llega hasta el domingo, y eso corriendo. Bueno, el gobierno nacional está corriendo a poner un avión en Corea para poderlas traer. Y las otras van a estar como en una semana. Entonces, por eso te digo, tendríamos que pasar de 25.000 testeos que estamos hoy a 200.000. Pero esos ya están pagados. Pero se van a demorar una semana en llegar unos y una semana adicional en llegar otros. ¿Desde aquí al 13 de abril vamos a haber podido hacer 200.000 testeos? ¿No? No. Entonces, por eso insisto, aquí la salida o la entrada en la cuarentena no es por capricho ni por discusiones, es por indicadores de capacidad instalada de salud. Alcaldesa, una vez que lleguen las pruebas, ¿cuál es el protocolo que se va a seguir? ¿Se van a testear personas exclusivamente que presenten síntomas o también personas asintomáticas?
¿Cómo se distribuyen los testeos, las pruebas? El protocolo ya está establecido y lo vamos a seguir aplicando. Nosotros tenemos aquí un protocolo aprobado por el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud, con base en el cual hacemos control epidemiológico. El mismo que hemos venido aplicando lo seguimos aplicando. ¿Cómo va el proceso de habilitación y de expansión de las unidades de cuidados intensivos? ¿Cómo va Corferias? En Corferias no hay cuidado intensivo. Entonces, los cuidados intensivos se habilitan es en los hospitales. Uno no puede tener una unidad de cuidado intensivo por fuera de un hospital. Dentro de los hospitales, ¿cuál es nuestro plan? Que es el mismo del Ministerio, es transformar unidades de cuidado intermedio y camas hospitalarias en UCIs dentro de los hospitales para atender COVID y no COVID, porque pues la gente se sigue enfermando de otras cosas y también necesita cuidado intensivo. Necesitaríamos llegar a 2.000, vamos en 300 UCIs adicionales. Y como vamos a transformar camas hospitalarias en UCIs, por fuera de los hospitales para atender baja complejidad de enfermedades distintas a COVID, necesitamos instalar 2.000 camas hospitalarias en Corferias. Al día de hoy tenemos 0, pero esas 2.000 es posible que las tengamos al 13 de abril. Alcaldesa, en centros comerciales, en algunas sucursales de bancos, se les está exigiendo a las personas que usen tapabocas, pero por otro lado la Organización Mundial de la Salud dice que no es obligatorio, que no se deben usar. Otras personas lo quieren usar, pero no hay abastecimiento. Háblenos del tapabocas. La verdad es que tenemos información encontrada. Distintas. Sí. La gente del gobierno de China, por ejemplo, que fueron los primeros que enfrentaron esta pandemia, insisten en que una de las medidas de protección es el tapabocas casi generalizado. Pero la Organización Mundial de la Salud, que es la máxima autoridad mundial en estos temas, dice que no es necesario y que es solamente para quien tenga síntomas, tos, gripa o algo por el estilo. Nosotros pues nos guiamos por el criterio de la Organización Mundial de la Salud. Doctora, su equipo asesor médico y epidemiológico durante esta pandemia puede hacer con los datos que tiene en este momento una proyección de personas contagiadas en Bogotá. Tenemos muy poquitos datos, digamos, esa es un poco una calamidad desde el punto de vista estadístico. Y es que cualquier proyección de carácter estadístico o econométrico necesita un número suficiente de datos. Y como tenemos pocos contagiados, o sea, por un lado es una bendición en términos de salud, tenemos pocos casos. Eso es bueno para el sistema de salud, pero es malo para la proyección estadística, porque entre menos datos tengamos, más margen de error tiene la proyección estadística. Entonces, la tenemos, pero todavía el margen de confiabilidad es muy modesto. Bien, alcaldesa, en el escenario de que, como usted lo ha dicho, esta cuarentena obligatoria se alargue o no en el territorio nacional, porque es decisión del presidente de la República, pero usted lo estime conveniente en Bogotá, ¿usted podría dictar otro simulacro obligatorio? Sí, yo soy la máxima autoridad de salud pública de Bogotá. Y yo lo digo con absoluta claridad. En Bogotá o en cualquier otro lugar del territorio, los ciudadanos en Cali, en Medellín, en cualquier municipio, necesitan la certeza de que cuando le demanden servicios de atención médica al sistema hospitalario, se las pueda prestar. Bogotá sale de cuarentena cuando tenga la capacidad hospitalaria instalada. Cuando tenga 2.000 UCIs, 2.000 camas, 200.000 pruebas, 100 equipos domiciliarios, vamos a tener la capacidad de exponernos a más contagio y más enfermedad. Salir sin tener esa capacidad a contagiarnos y enfermarnos más es salir a morirnos. No de coronavirus, sino de falta de atención. Eso es lo que les está pasando en Italia, en España, en Ecuador. La gente se les está muriendo no de coronavirus, sino de falta de atención, porque literalmente no tenían la capacidad para atenderla. ¿Por qué hoy nuestra capacidad de abasto? Porque estamos cuidándonos. Como estamos cuidándonos, tenemos menos contagio. Pero no solo de coronavirus, tenemos menos riñas, menos homicidios, menos personas que atracan chuzándolas. Toda esa menor violencia que tenemos gracias a la cuarentena son menos demanda de servicios en el sistema hospitalario. Es que no es solamente porque evita contagio de coronavirus, es porque evita otras enfermedades que compiten por la misma capacidad hospitalaria. Ambas cosas nos están ayudando en este momento. Bien, alcaldesa, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, tomó la decisión de militarizar 7 municipios del departamento de Cundinamarca
pues para ponerle orden a la gente que estaba saliendo y no haciendo caso de la cuarentena obligatoria. ¿Usted prevé una medida como esta en la capital si la gente no hace caso y se queda en su casa? No, al contrario, yo quiero agradecerle al 75% de la ciudadanía bogotana que está en su casa. La gente está cumpliendo mayoritariamente y los que han salido a la calle salen o porque los forzan a trabajar o porque tienen que trabajar porque es un servicio autorizado o porque está comprando comida, pero solamente el 25% de la gente en un entorno muy cercano a su casa está incumpliendo la medida o está saliendo porque está autorizada. De manera que el grueso de la gente en Bogotá está cumpliendo porque entiende que este no es un tema de policía y menos de ejército, sino de cuidado, y lo estamos haciendo bien. En Transmilenio hay 80% menos de usuarios. Gracias a eso podemos ir en Transmilenio así. Yo creo que es la primera vez en la historia en la que alguien puede hacer esto en una estación a cualquier hora del día, ¿no? Y tiene lavamanos y desinfectamos, etcétera. Todo eso es lo que no podemos perder. Bogotá, región, junto con el gobernador de Cundinamarca y otros gobernadores hemos tomado las medidas oportunas. Gracias a eso no estamos teniendo una desgracia. No vamos a botar todo ese esfuerzo por la borda por la presión del interés del bolsillo y las ganancias de unos pocos. Primero la vida, primero tenemos que cuidarnos, primero tenemos que instalar la capacidad hospitalaria que necesitemos para cuidarnos. Nos ha sido difícil, alcaldesa, encontrar cifras, digamos, permanentes y actualizadas de la cantidad de personas que no están cumpliendo la cuarentena. ¿Usted tiene quizás una cifra de las personas? ¿Quién recoge esa información? ¿Dónde la encontramos? Nosotros todos los días, yo te invito a que veas el reporte del PMU, el puesto de mando unificado. Todos los días, al mediodía y a las 6 de la tarde hay un reporte. Y ese reporte es público, está en la página de la alcaldía. Todos los días. Si quieres te digo con mucho gusto el último de ayer. Es público, en la página de la alcaldía cualquiera lo puede bajar, es cero difícil. Es cero difícil. A verte, espérate un momentico que yo por acá lo debo tener, el último. Ahí están las personas que salen a las calles. Vamos poniendo al día, etcétera. Sí, sí. Mira, nosotros ayer... ¿Qué sanciones impusimos? La alcaldesa está buscándonos la cifra más reciente sobre las personas que fueron, a las que les impusieron comparendos en la capital por no cumplir la medida de cuarentena obligatoria. Ella nos dice que es información pública, es información oficial, todos podemos acceder a ella buscando los datos del puesto de mando unificado aquí en la capital del país. Vamos en unos 5.000 comparendos en Bogotá por incumplimiento. Solo ayer fueron 380. Solo ayer 11 vehículos fueron inmovilizados por cuenta de incumplir la cuarentena. Alcaldesa, ahora insisto, 75%. Quiere decir que 6 millones de personas están en su casa. 6 millones de personas en su casa. En Transmilenio, en un día típico, tendríamos 2.200.000 personas usando Transmilenio. Tenemos 250.000. O sea, el nivel de cumplimiento de Bogotá es extraordinario y eso se refleja en que tenemos menos demanda al sistema hospitalario, menos contagiados, menos violencia, menos homicidios. O sea, muchas cosas positivas trae también la cuarentena. ¿Quiénes son candidatos para que les impongan comparendos? Porque la gente dice, bueno, yo tengo un parquecito junto a mi casa, yo tengo un parquecito frente a mi casa, voy a salir a estirar, a hacer ejercicio. ¿Eso está permitido o no está permitido? No, lo digo con absoluta claridad, no. Los pueden sacar las mascotas porque necesitan hacer sus necesidades, pero los niños pueden jugar dentro del conjunto o dentro de la casa. Aquí estamos cuidándonos, pero ¿a quién se les impone esos comparendos? A quien no tenía justificación, ni trabaja en una de las actividades que está exenta para ir a trabajar, ni está comprando comida, ni nada por el estilo, o está sacando el carro y no pertenece a ninguna de esas actividades. A todo el que no está en ninguna de las 5 actividades esenciales: salud, cuidado, abastecimiento, alimentación, servicios públicos o del sistema, digamos, de emergencia que estamos teniendo. Ninguna de las actividades que esté exentas, a cualquiera que encontremos en la calle o en un vehículo que no nos pueda justificar que pertenece a esas actividades, se le multa. Bien, alcaldesa, ya para terminar, en otros países, por ejemplo, en el Reino Unido, se están empezando a implementar medidas en las que el confinamiento obligatorio se hace
por población. Entonces la población adulta mayor tiene que mantenerse en casa, pero empiezan, digamos, a liberar el flujo de otro tipo de poblaciones para que puedan mover la economía, salir a trabajar. ¿Usted conoce ese escenario y se está estudiando esa posibilidad para más adelante de pronto en Bogotá? Mire, el Reino Unido es casi el ejemplo de lo que no hay que hacer. En el Reino Unido el primer ministro está contagiado, el ministro de Salud está contagiado, el médico de la nación está contagiado. Van en 3 veces más contagios y muertes de las que creían que iban a tener. 2 veces han tenido que cambiar de estrategia. ¿Por qué? Porque sus dirigentes, desafortunadamente, su primer ministro, como en el caso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se tomaron en serio esta enfermedad y dejaron incrementar el contagio. Ayer el presidente de los Estados Unidos salió a decir que las próximas 2 semanas van a ser muy graves y que es posible que en Estados Unidos haya 150.000 muertos. Hace apenas 2 semanas estaban diciendo que no había que hacer cuarentena, que esto no era grave. El primer ministro del Reino Británico dijo que él podía saludar a cualquiera de mano, que era una exageración. A las 2 semanas tenía coronavirus. Su ministro de Salud también. Entonces, digamos que esos son casos de presidentes, afortunadamente no es el caso de Colombia, que no se tomaron en serio las alertas de la Organización Mundial de la Salud, que no hicieron un plan de tratamiento en serio y hoy su población e incluso ellos mismos están contagiados. Bien, alcaldesa, es que hay que aprovechar que usted está aquí dispuesta, disponible para responder preguntas. ¿Qué pasa con la clase media bogotana? ¿Cuáles son las ayudas y las medidas que le puede decir a los que nos están viendo, a los televidentes de Arriba Bogotá, que se están estudiando para este sector de la población y de la economía? Pues que esa es una de las discusiones con el gobierno nacional. Yo siento que un poco los empresarios del gobierno nacional creen que vamos a poder pasar esta pandemia sin un plan de salvamento para la clase media. No vamos a poder atravesar esta pandemia que va a durar 1 año sin unas ayudas a la clase media. Yo propuse que les descontáramos los 23 días de cuarentena a los servicios públicos al estrato 1, 2 y 3, al menos, para poder cubrir a todos los que están en pobreza, pero también a clase media, incluso algunos poquitos hogares vulnerables que están en estrato 4. Dijeron que no, que solo al 1 y 2. Si aquí seguimos creyendo que son solo los pobres los que necesitan ayuda, no vamos a poder atravesar esta pandemia, no vamos a poder cumplir las cuarentenas porque la gente necesita una ayuda. En el caso de la clase media, vuelvo y le insisto al gobierno nacional, no seamos miopes, no creamos que es ahorrando ahorita, tacañando ahorita, cómo vamos a poder enfrentar esta pandemia. Necesitamos solidaridad, necesitamos confianza, necesitamos un plan de salvamento también para la clase media y eso en concreto son 3 cosas. Poder congelar los arriendos, que entiendo que lo hicieron anoche, lo anunció el ministro, pero también que entre el gobierno nacional ponga plata, no solo decretos, sino plata, para poder cofinanciar, dilatar el pago de servicios públicos y de cuotas financieras. El sector bancario, que tiene 7 billones de utilidades al año, va a tener que sacrificar una parte de esas utilidades para poder dilatar el pago de cuotas bancarias, que es lo que aprieta a la clase media. La clase media la aprietan las cuotas bancarias, los servicios públicos y el arriendo. Esas son las 3 cosas que tenemos que aliviar. ¿De quién depende eso? Del gobierno nacional. Yo lo he propuesto hasta la saciedad. Allá me dicen que yo no lo puedo hacer porque el que manda es el presidente. Bueno, que mande, pero que lo mande a hacer. Pero que lo mande a hacer, porque no hay manera de pasar 1 año de restricciones de tiempo. A lo largo del año, como lo ha dicho el presidente, vamos a tener que tener seguramente varias cuarentenas dilatadas en el tiempo. No hay manera de pasar por ahí si no entendemos que este es el momento de dar con generosidad, sin esperar nada a cambio. Esa es la mejor medida de salvamento de la economía y de la salud. Bien, la cogió por sorpresa también a usted, alcaldesa, comenzando su mandato en 2020, esta cuarentena. ¿Cómo se siente manejando este megabarco en la capital? Bueno, la última y me despido porque tengo que trabajar y tengo otras cosas que hacer. Yo estoy tranquila, digamos, estamos trabajando duro, obviamente es una situación difícil, es doloroso pensar que hay 5 personas fallecidas por coronavirus, pero la buena noticia es que no tenemos colapso en el sistema de salud. Bogotá ha liderado todas las medidas y en todas cuando las propusimos nos dijeron que no, que era muy temprano, que había que esperar. Los hechos siempre nos dieron la razón. Cuando decretamos alerta amarilla nos dijeron que estábamos causando pánico. No, lo que hicimos fue cuidar a la gente. 8 millones de personas aprendieron a lavarse las manos 3 veces al día o más en cuestión de 2 días.
¿Sí? Cuando nos dijeron que íbamos a hacer el simulacro, nos dijeron que no era momento de cerrar las ciudades, que después, que podíamos esperar un mes. Los hechos nos demostraron que teníamos la razón. Cuando dijimos que había que cerrar el aeropuerto, teníamos la razón. Se demoraron un mes y por eso tenemos contagio. De manera que aquí tenemos que guiarnos es por el rigor científico. Yo vengo de la academia y por eso he podido escuchar, entender, coordinar todo el tiempo con científicos y epidemiólogos que son los que nos dicen qué medida hay que tomar. Cada medida es más difícil que la anterior. Cuando tomamos la alerta amarilla parecía dificilísimo, pero lo hicimos y lo hicimos bien. Cuando decidimos hacer el simulacro nos dijeron que no era el momento, lo hicimos y lo hicimos bien. A los 3 días anunciaron la cuarentena para Bogotá, porque era lo que tocaba hacer, por difícil que sea. Ahora estamos diciendo, toca primero tener capacidad hospitalaria instalada antes de salir de la cuarentena. Al principio nos dicen que sí y al final hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que los indicadores de la gente que sabe, médicos y epidemiólogos y la Organización Mundial de la Salud indican. Yo dije antier que teníamos que prepararnos para la posibilidad de que la cuarentena no fuera de 19 días, sino quizás de un par de meses. Ayer la Organización Mundial de la Salud dijo que le recomendaba, especialmente a los países de América, que las medidas de aislamiento que tomaran fueran de 2 o 3 meses porque menos no servían. Aquí todos los días, como esto es nuevo, tenemos información nueva que tenemos que estar leyendo y a la que tenemos que hacerle caso. Yo quiero terminar con eso. Esto es como cuando uno tiene cualquier enfermedad. Yo he tenido cáncer, por ejemplo. Cuando uno tiene cáncer, no es que uno va al médico y el médico le dice, mira, te tienes que operar y uno dice, no, ¿sabe qué? Es que eso es muy caro. Es que va y no puedo trabajar. No, es que si no te operas te mueres. De verdad. ¿Cierto? Como cuando uno es mujer y le dicen, es que te tienes que hacer la citología una vez al año. Es una vez al año. Cuando uno tiene una enfermedad, tiene que consultar y cuando consulta tiene que hacer caso. Porque de lo contrario todo se agrava más. Esta es una enfermedad en la que nos están diciendo, tienen que lavarse las manos, tienen que tener aislamiento social. ¿Por qué? Porque no tenemos una cura. Y hasta que no aparezca la cura, lo único que podemos hacer es cuidarnos. Y cuidarnos quiere decir lavarnos las manos, quedarnos en casa, no tener contacto directo por la piel, evitar transmitir saliva. Por eso es que estamos tratando de estar a más de 2 metros de distancia de otro. Porque esta enfermedad se transmite por la saliva, que se transmite cuando hablamos, cuando nos tocamos la cara, cuando estornudamos y no lo hacemos bien. Entonces tenemos que cuidarnos el tiempo que sea necesario. Como con cualquier enfermedad lo que tenemos que hacer es caso a lo que los médicos y epidemiólogos nos están diciendo. Por difícil que parezca, es más fácil y mucho menos costoso hacer caso ahorita de manera oportuna, cuando no estamos en medio de un colapso del sistema hospitalario, que no hacer caso, contagiarnos masivamente, enfermarnos y terminar colapsando el sistema hospitalario. Si colapsa el sistema hospitalario, colapsa toda la economía, toda. Entonces, lo que nos conviene a todos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de salud, es no colapsar el sistema hospitalario. Pues muchas gracias, alcaldesa Claudia López, por acompañarnos en esta mañana aquí en Arriba Bogotá. Estamos muy pendientes de todo lo que se dicte desde la alcaldía para estárselo mostrando a nuestros televidentes a través del sistema informativo. Que tenga un buen día y nos vemos después. Gracias. Gracias.